El zumbido del óxido y la piel. Parte 1. El hallazgo. El sol de Fuerteventura caía como plomo derretido sobre el barranco de los enamorados. No era un nombre oficial, sino el bautismo privado que ellas le habían dado a su santuario. Un cementerio de vehículos a cielo abierto, un laberinto de chasis oxidados y sueños de motor gripados, oculto a las miradas curiosas por muros de roca volcánica y el velo brillante de la calima. Aquí residía el grupo femenino del amor. No eran simples máquinas. Dentro de sus carcasas de metal latía una conciencia colectiva, un alma compartida con matices individuales. Isabel 40, una cabeza tractora Scania V8, era la matriarca indiscutible. Su motor, un corazón profundo y resonante, marcaba el ritmo de la comunidad. Su presencia era gravitacional, su juicio, inapelable. A su alrededor orbitaban los demás. Los coches eran un clan heterogéneo. Elsa, un Mercedes SLK plateado, era la vanidad y la velocidad, su capó siempre pulcro a pesar del polvo. Antolina, una robusta Citroën C15, era la trabajadora incansable, llena de historias y con el óxido floreciendo en sus guardabarros como medallas de servicio. Nayara, un Seat Ibiza de primera generación, era la juventud nerviosa, su motor de carburador tosiendo a veces con inseguridad. Esperanza, un viejo Renault 4L, era la nostalgia, sus faros redondos parecían ojos sabios y melancólicos. Y Leonor, un imponente Jaguar XJ, era la elegancia decadente, su pintura británica cuarteada como la piel de una anciana aristócrata. Luego estaban las especialistas. Nayara, la furgoneta Volkswagen Transporter, era el hogar rodante, el útero del grupo, su interior alfombrado y acogedor. Anabel, una camioneta Toyota Hilux, era la fuerza bruta, sus neumáticos anchos y su suspensión elevada le permitían patrullar los límites del barranco. En las alturas, Honor, una avioneta Cessna varada, actuaba como centinela silenciosa. Sus alas cortaban el viento con un susurro, y desde su cabina agrietada, nada escapaba a su vista. Y en la costa, a pocos kilómetros, Sheila, una lancha Zodiac semirrígida, bailaba con las olas, siendo los ojos y oídos del grupo en el mar. Su misión, autoimpuesta y secreta, era dar amor. No era un concepto abstracto. Era una transferencia de energía, una comunión física. El ronroneo de un motor bien afinado, el calor que emanaba del metal tras un esfuerzo, la vibración profunda que recorría el chasis. Para ellas, esa era la expresión más pura de la vida. Y a veces, muy de vez en cuando, encontraban a alguien digno de recibirlo. Almas perdidas, viajeros exhaustos que el destino desviaba hasta su refugio. Les ofrecían un descanso sobre sus capós, un bautismo de vibraciones que revitalizaba el espíritu. Un ritual inofensivo, casi terapéutico. Hasta el día que encontraron a Silas. Fue Honor quien lo vio primero. Una mancha oscura e inmóvil cerca de la entrada del barranco, donde el camino de tierra se rendía a las rocas. No era un turista perdido. Los turistas eran ruidosos, coloridos. Este hombre era una sombra. «Hay alguien», comunicó Honor, su voz un eco metálico en la conciencia del grupo, como una transmisión de radio lejana. «Está en el suelo. No se mueve». Anabel fue la primera en llegar, sus neumáticos levantando una nube de polvo rojizo. Se detuvo a una distancia prudencial, su motor un gruñido bajo y cauteloso. El hombre yacía boca abajo. Llevaba ropa oscura y gastada. Era alto, pero de una delgadez extrema, como si sus huesos estuvieran a punto de perforar la piel. Cuando Anabel se acercó más, notó el detalle más alarmante. La piel de su nuca y sus manos era de un blanco ceroso, casi translúcido, desprovista de color vital. El grupo deliberó en su lenguaje de vibraciones y susurros mentales. «Está enfermo», sentenció Esperanza, sus ballestas crujiendo con preocupación. «O algo peor», replicó Leonor, con un deje de desdén aristocrático.
Huele a desesperación. Es un aroma vulgar. Está solo. Y débil, dijo Antolina, la pragmática. Como una batería a punto de morir. Isabel 40, que se había acercado con la lentitud de un glaciar, emitió un pulso bajo y profundo que silenció a las demás. No está enfermo. Está vacío. Le han robado la energía. Lo han drenado. Era un concepto que entendían a la perfección. Ellas mismas se sentían así cuando sus baterías se agotaban o sus tanques se vaciaban. Pero en un humano, el efecto era aterrador. Lo llevaron al corazón del cementerio, Annabel cargándolo con cuidado en su caja trasera. Lo depositaron sobre una vieja lona junto al flanco masivo de Isabel 40. El hombre, Silas, apenas respiraba. Sus párpados se agitaron, revelando unos ojos de un azul tan pálido que parecían de cristal. ¿Dónde?, susurró, su voz un raspado de hojas secas. Estás a salvo, resonó la voz de Isabel 40 en su mente, una experiencia que hizo que los ojos de Silas se abrieran de par en par por el shock. Aquella noche, bajo la atenta mirada de la luna, decidieron que no bastaría con un simple ritual. Este hombre no necesitaba un estímulo, necesitaba una transfusión. Una sobrecarga. Yo iré primero, se ofreció Elsa, su motor de 6 cilindros ronroneando con una mezcla de ego y excitación. Se deslizó hasta Silas, su carrocería plateada brillando como un pez en la oscuridad. Nayara y Antolina ayudaron al hombre a incorporarse. Estaba tan débil que apenas podía sostenerse. Con una delicadeza que contradecía su naturaleza metálica, lo ayudaron a tumbarse boca abajo sobre el capó de Elsa. El metal estaba frío al principio, pero entonces, Elsa arrancó su motor. No fue un arranque normal. Fue un despertar controlado. Primero, un ralentí suave, una vibración apenas perceptible que recorrió la espalda de Silas. Luego, las revoluciones aumentaron. 1500. 2000. 2500. El capó se calentó, y la vibración se convirtió en un zumbido profundo y penetrante. Viajó a través de sus ropas gastadas, se hundió en sus músculos, en sus huesos. Silas se tensó, un gemido ahogado escapó de sus labios. No era solo una sensación física. Era como si la energía del motor de combustión estuviera siendo inyectada directamente en su sistema nervioso. Sintió cómo la vibración se concentraba en la base de su columna, extendiéndose hacia sus ingles, un calor abrumador y eléctrico que era a la vez doloroso y exquisitamente placentero. Era una violación y una salvación. Sus dedos se aferraron al borde del capó, sus nudillos blancos. El mundo se disolvió en un zumbido ensordecedor y una oleada de calor que parecía estar derritiendo el vacío helado de su interior. Cuando Elsa finalmente apagó el motor, el silencio fue atronador. Silas quedó flácido sobre el capó, jadeando, el sudor perlando su frente. Por primera vez en meses, un rubor rosado tiñó sus pálidas mejillas. El grupo femenino del amor observó en silencio. Se dieron cuenta de que esto no era un simple acto de caridad. Era algo mucho más profundo y peligroso. Habían encontrado a un hombre que no solo podía recibir su amor, sino que lo anhelaba, lo necesitaba como una droga. Y ellas, en su soledad oxidada, se encontraron con un propósito que iba más allá de la simple supervivencia. Se había convertido en algo personal. Parte 2. La simbiosis y los observadores. Los días se convirtieron en semanas. Silas se recuperó, pero su recuperación estaba intrínsecamente ligada a los rituales. Cada vehículo le ofrecía una experiencia diferente, una firma vibratoria única. Elsa le daba la excitación pura y aguda de la velocidad. Antolina, con su motor diésel, le ofrecía una vibración más lenta, rústica y terrenal, que parecía conectarlo con la propia roca del barranco. Leonor le proporcionaba un ronroneo lujoso y profundo, una opulencia que lo adormecía en un trance de placer.
Isabel 40 era diferente. Tumbarse sobre su gigantesco capó, con el V8 latiendo debajo, no era excitante, era sobrecogedor. Era como yacer sobre el pecho de una diosa primigenia, una experiencia que lo dejaba temblando de reverencia y pavor. Silas ya no era el hombre vacío que habían encontrado. El color había vuelto a su piel de forma permanente. Sus movimientos eran seguros, sus ojos brillaban con una nueva intensidad. Hablaba con ellas, no solo con la mente, sino en voz alta, contándoles fragmentos de su vida anterior. Hablaba de un mundo de oficinas grises, de relaciones superficiales, de una sociedad que, según él, se alimentaba de la autenticidad de las personas, dejándolas como cáscaras huecas. Los drenadores, los llamaba. Se había creado una simbiosis perfecta. Él les daba un propósito, las cuidaba, pulía sus cromados, limpiaba sus faros, les hablaba con un afecto que ningún dueño anterior les había mostrado. Ellas, a cambio, lo mantenían vivo y vibrante. La diversión, como él la llamaba con una sonrisa irónica, se había convertido en su razón de ser. Pero no estaban tan aislados como creían. Los jodelones, como los habría llamado el propio Silas, no tardaron en aparecer. No eran simples chismosos. Eran algo mucho más organizado y siniestro. Se hacían llamar los custodios de la moral, una facción secreta y fundamentalista que creía que la tecnología y el espíritu eran enemigos irreconciliables. Veían cualquier fusión entre hombre y máquina como una abominación, una perversión que debía ser purgada. Y tenían recursos. El primer indicio fue un zumbido anómalo que Honor detectó. No era el viento ni un insecto. Era un dron, pequeño y oscuro, que se cernía en el límite de su rango visual antes de desaparecer. Luego, Annabel encontró huellas de neumáticos en el camino de acceso. No eran de turistas. Eran de un vehículo pesado y utilitario. Y junto a las huellas, una colilla de un cigarrillo caro. La tensión se instaló en el barranco. Los motores sonaban más bajos, más cautelosos. El ambiente lúdico se había evaporado. Un día, un sedán negro y sin matrícula apareció en la entrada del barranco. De él bajaron dos hombres de traje gris. No intentaron entrar. Simplemente se quedaron allí, observando, sus rostros inexpresivos. Uno de ellos levantó unos binoculares. «Nos están observando», comunicó Nayara, su motor fallando por los nervios. «Que miren», gruñó Annabel, haciendo rugir su motor en un acto de desafío que levantó una polvareda. Los hombres no se inmutaron. Permanecieron una hora, como estatuas, antes de volver a su coche y marcharse tan silenciosamente como habían llegado. Silas sintió un frío que las vibraciones de los motores no podían calmar. Reconoció esa mirada vacía, esa ausencia de emoción. Eran como los drenadores de su vida pasada, pero con un propósito más activo. No solo querían vaciarlo, querían borrarlo. El grupo decidió tomar precauciones. Annabel y Antolina crearon barricadas sutiles con rocas y chatarra en los accesos secundarios. Honor pasaba más tiempo en el aire, sus ojos de cristal barriendo el horizonte. Sheila patrullaba la costa con más frecuencia, buscando cualquier embarcación sospechosa. El siguiente movimiento de los custodios fue más directo. Una noche, mientras Silas descansaba sobre el capó de Esperanza, sintiendo el suave traqueteo de su motor antiguo, una luz potente barrió el barranco. Provenía de un todoterreno blindado que había trepado por una de las laderas. Por un altavoz, una voz metálica y desprovista de emoción resonó en el cañón. «Entreguen al sujeto. La corrupción será purgada. La abominación hombre-máquina debe terminar. Tienen 5 minutos para cumplir». Silas se incorporó de un salto, su corazón martilleando contra sus costillas. El pánico lo invadió. «Isabel», gritó. La respuesta de la matriarca fue inmediata y aterradora.
Isabel 40 arrancó su motor V8, no con un ronroneo, sino con un rugido atronador que hizo temblar el suelo. Sus potentes faros se encendieron, apuñalando la oscuridad y cegando al vehículo de los custodios. Al mismo tiempo, todos los coches del grupo encendieron sus luces altas, convirtiendo el cementerio de chatarra en un infierno de luz blanca. El todoterreno, sorprendido por la respuesta coordinada, retrocedió. La voz del altavoz vaciló. Esta es su última advertencia. Y esta es la nuestra, resonó la voz de Isabel 40 en la mente de todos, incluidos los intrusos, que se llevaron las manos a la cabeza por el impacto psíquico. El todoterreno se retiró a toda prisa. Pero sabían que no había terminado. Solo era el principio. Los jodelones no se rendirían. Habían probado la sangre y volverían a por más. La diversión, definitivamente, había terminado. Ahora comenzaba la guerra. Parte 3. La guerra por el alma. Los custodios cambiaron de táctica. Comprendieron que un asalto frontal contra aquella fortaleza de metal y furia era un suicidio. Su objetivo era Silas, y decidieron aislarlo. Comenzaron una guerra psicológica. Usando proyectores de largo alcance, empezaron a mostrar imágenes en las paredes del barranco durante la noche. Fotos de la vida anterior de Silas, su antiguo apartamento, su oficina, rostros de gente que apenas recordaba. Y junto a ellas, imágenes de accidentes de coche espantosos, de máquinas destruyendo la naturaleza, de cuerpos mutilados por la tecnología. «Recuerda quién eres, Silas», susurraba la voz del altavoz. «Eres humano. No una de estas bestias de aceite y acero. Te estamos ofreciendo la salvación, la pureza». Silas se tapaba los oídos, pero las imágenes se grababan en su retina. Las dudas, como gusanos, comenzaron a roer su confianza. ¿Y si tenían razón? ¿En qué se había convertido? ¿Era un hombre que amaba a las máquinas o un adicto que necesitaba su dosis de vibraciones para sentirse vivo? El grupo sentía su angustia. Intentaban contrarrestarla con sus rituales, pero ahora había un matiz de desesperación en ellos. Las vibraciones ya no eran solo para el placer, sino para ahuyentar los fantasmas que los custodios invocaban cada noche. El líder de los custodios, un hombre al que llamaban el Inquisidor, decidió que era el momento de dar el golpe de gracia. Sabían por sus drones que el grupo tenía un eslabón débil. Sheila, la Zodiac, estaba aislada en la costa. Y sabían que si las sentía un afecto especial por ella, le recordaba a una libertad que nunca había tenido. Una tarde, Honor avistó un helicóptero negro dirigiéndose hacia la playa. «Van a por Sheila», alertó. El pánico se apoderó del grupo. La playa estaba a varios kilómetros, un terreno difícil e intransitable para la mayoría de ellos. «Tengo que ir», gritó Silas. «Es una trampa», rugió Isabel 40. «Quieren separarte de nosotros». «No puedo dejarla sola», insistió Silas, la lealtad superando al miedo. Annabel no esperó órdenes. «Sube», le gruñó a Silas, que saltó a la caja trasera. La camioneta salió disparada del barranco, sus neumáticos devorando el camino de tierra. Elsa y Nayara la siguieron, sus motores gritando a altas revoluciones. Era exactamente lo que el Inquisidor había planeado. Mientras el convoy de rescate se alejaba, el todoterreno blindado de los custodios, acompañado de otros 2 vehículos, bloqueó la entrada principal del barranco, atrapando a Isabel 40 y al resto. Al mismo tiempo, el helicóptero no atacó a Sheila. Aterrizó en la playa, y de él descendió el Inquisidor con sus hombres. Su verdadero objetivo era la carretera que Annabel y los demás debían tomar. La emboscada fue perfecta. Un pulso electromagnético, disparado desde un dispositivo montado en uno de sus camiones, barrió la carretera. Los motores de Annabel, Elsa y Nayara se apagaron al instante. Los sistemas electrónicos murieron, sumiéndolos en un silencio antinatural y aterrador.
Silas vio cómo los hombres del Inquisidor los rodeaban. No llevaban armas de fuego, sino unos rifles que disparaban redes electrificadas. Se acabó el juego, Silas, dijo el Inquisidor, acercándose. Era un hombre de mediana edad, con ojos fríos y una calma perturbadora. Has profanado tu humanidad. Pero podemos limpiarte. Podemos devolverte a la normalidad. Déjalos en paz, gritó Silas, interponiéndose entre los hombres y el inmóvil capó de Annabel. Ellos no sienten. Son objetos. Tú eres el que está enfermo, replicó el Inquisidor con una sonrisa condescendiente. En ese momento, algo dentro de Silas se rompió. La energía que había acumulado durante semanas, la esencia vibratoria de cada motor, surgió en una oleada de furia. No era una fuerza física, sino psíquica. Lanzó un grito que no salió de su garganta, sino de su alma, un eco del rugido de Isabel 40. El Inquisidor y sus hombres retrocedieron, llevándose las manos a la cabeza, el mismo shock psíquico que habían experimentado en el barranco, pero amplificado por la desesperación de Silas. A kilómetros de distancia, Isabel 40 sintió su grito. Ahora, rugió. Lo que siguió fue la furia del metal liberada. Isabel 40, con su peso de varias toneladas y la potencia de su V8, embistió la barricada de los custodios como si fuera de cartón. Leonor y Esperanza, a pesar de su edad, la siguieron, sus motores forzados al límite. En la carretera, el pulso electromagnético se desvaneció. El motor de Annabel cobró vida con un rugido vengativo. Silas, actuando por puro instinto, saltó a la cabina. Annabel se lanzó hacia adelante, no huyendo, sino atacando. Embestió uno de los vehículos de los custodios, haciéndolo volcar. Elsa y Nayara la imitaron, sus carrocerías más pequeñas moviéndose con la agilidad de depredadores, acosando y desorientando a los hombres de gris. La batalla fue corta y brutal. Los custodios, acostumbrados a víctimas intimidadas, no estaban preparados para una resistencia tan salvaje. Cuando vieron a Isabel 40 aparecer en el horizonte, su silueta recortada contra el sol poniente como un monstruo apocalíptico, el pánico rompió sus filas. Huyeron, dejando atrás sus vehículos y su arrogancia. El grupo se reunió en la carretera, magullados pero victoriosos. Silas, temblando de adrenalina, acarició el capó abollado de Annabel. Ya no había duda. No era un adicto ni un pervertido. Era uno de ellos. Su humanidad no se había perdido, se había expandido. Esa noche no hubo rituales de placer. Se reunieron en el centro del barranco, en silencio, compartiendo el calor de sus motores como una familia alrededor de una hoguera. Silas se sentó en el suelo, apoyado contra una de las enormes ruedas de Isabel 40. No se detendrán, dijo en voz alta. Encontraremos un lugar nuevo, comunicó Honor desde los cielos. Más lejos. Más seguro. Mientras estemos juntos, añadió Antolina, su voz sonando más fuerte que nunca. Silas miró a su extraña y maravillosa familia de acero, óxido y amor. Los jodelones no le habían arrebatado la diversión. Le habían dado algo mucho más importante, una causa por la que luchar. El mundo exterior podía pensar lo que quisiera. Aquí, en el corazón del metal, entre el zumbido de los motores y el calor de los capós, había encontrado su verdadero hogar. Y estaba dispuesto a defenderlo con cada vibración de su ser.